Solo tendremos 5 minutos de tolerancia. Recuerden que los que están recién integrándose, recuerden escribir su nombre en el chat. Dicha esa reflexión, repasamos rápidamente. Un sistema de protección eléctrica es un conjunto de dispositivos. O sea, no estamos, cuando hablamos de un sistema de protección, no hablamos solamente de un equipo o de un componente, sino varios, que tienen la función de detectar fallas, ¿no? Y una falla es básicamente una condición anormal que sucede en un sistema eléctrico y actuar automáticamente. Esa es la otra particularidad, actuar automáticamente, ¿no? ¿Para qué? Para aislar la zona afectada. Esa es la función o la definición esencial, ¿no? Aislar la zona afectada. Tenemos a alguien más. Ya. Su objetivo principal, entonces, es, en principio, proteger. Lo más importante es proteger a las personas. Obviamente, por definición, protección significa proteger, entonces hablamos de proteger a las personas, a los equipos y, en consecuencia, la integridad del sistema eléctrico en este caso, ¿no? Evitando que, pues, que daños mayores y asegurando la continuidad del servicio. No se puede evitar todo, totalmente todo el daño, pues porque ya la actuación de la protección implica que ya se ha producido una falla, ¿no? Por lo tanto, el sistema de protección no evita la falla, ¿no? No evita una falla, no evita que se produzca un cortocircuito, no evita que caiga un rayo y ese rayo produzca una falla en la línea de transmisión, no evita que se produzca una falla de aislamiento en un generador, ¿no? Lo que hace es actuar ante un evento anormal de la forma más rápida, sensible y eficiente posible. ¿Para qué? Para evitar que el daño sea mayor, ¿no? Que se agrave, que el daño se extienda, ¿verdad? Y además, obviamente, en consecuencia de evitar que esto se extienda, pues es para, el propósito final es para asegurar que la continuidad del servicio eléctrico continúa, que tenga una continuidad del servicio eléctrico. Si la falla es en una instalación de distribución directa de suministro, pues no se podrá evitar la falta de continuidad, porque el despeje de la falla en sí implicará la desconexión del suministro. Pero lo que se puede hacer sí es que sea mayor, que se evite o que se controle, que se extienda la falla. ¿Cuáles son los componentes principales del sistema de protección? Lo mencionamos en la anterior clase rápidamente. Estamos hablando, ah, es un circuito cerrado, casi como un sistema de control de lazo cerrado, un sistema de medición compuesto por dos equipos críticos e importantes, los transformadores de medición de corriente y de voltaje, el relé propiamente dicho, que es el dispositivo esencial de la protección, de toda protección, un actuador, un sistema de actuación que puede estar comprendido por un relé auxiliar, la bobina, desde acá, y a la bobina de disparo, el mecanismo de apertura y el elemento de apertura. Todo eso ya es parte de el. Acá vamos a hacer un pequeño dibujo para arreglar. Esta última parte es ya el mecanismo de actuación o del propio interruptor. Habrán casos en los que no se tenga relé auxiliar, ¿no? En general, se trata de evitar de relés auxiliares. Voy a insertar acá otro. ¿Por qué se trata de evitar los relés auxiliares? Aquí le voy a poner con esta.
Esto deberíamos tratar de evitar porque los relés auxiliares, si bien en muchos casos pueden ser imprescindibles en el sentido que no hay forma de evitarlos, el gran problema de los sistemas de los relés auxiliares es que introducen puntos de falla adicional en el sistema de protección. Entonces, en lo posible, la señal de actuación debería ir de manera directa al elemento de maniobra. El elemento de maniobra es el que aquí lo estoy tratando de remarcar todo esto. Voy a ponerlo acá en otro color. Acá, aquí sería así. Todo esto es parte del interruptor, del elemento de maniobra, que es otro componente del sistema de protección. Sin un interruptor, la actuación no se podría hacer efectiva, es un elemento de maniobra, ¿no? Entonces acá el interruptor, esquematizado en este diagrama unifilar, pues tendrá un elemento de apertura, que básicamente son los contactos de apertura, el mecanismo de apertura, que serían, por ejemplo, resortes, ¿no? Que sirven para abrir y interrumpir el flujo de corriente, y una bobina de disparo, que es el elemento que actúa o acciona o libera un sistema de sujeción para que todo lo demás abra. Y el auxiliar, en algunos casos, está integrado en en el elemento de maniobra y en otros es adicional. Por ejemplo, un relé auxiliar, no en la línea de actuación, podría ser, pero sí que habilita la actuación del relé, podría ser, por ejemplo, muy conocido, un relé de función 86. El relé de la función 86 es un relé de bloqueo, ¿no? Es aquel, es un relé auxiliar que se utiliza mucho. eh, ya hablaremos después algunos detalles más del el relé 86. Bien, dicha esa introducción, vamos a comentar un poco sobre la historia. Esto es muy general, solamente para remarcar un punto. O sea, los sistemas de protección son prácticamente tan antiguos como la propia electricidad, ¿no? Porque desde el momento en que se implementó el uso de la electricidad o el consumo de electricidad desde los sistemas de iluminación o cualquier uso doméstico o industrial, pues al mismo tiempo se implementaron elementos de protección, básicamente, en principio por el daño a las personas que podían producir y posteriormente, pues ya hacia los equipos, para proteger a los equipos. Y el más antiguo de los elementos es el fusible. Y desde ahí, por eso digo, prácticamente desde que se comenzó a utilizar la electricidad, eh, ya sea para iluminación o aplicaciones domiciliarias o industriales, ¿no? Y de ahí en adelante se comenzaron a desarrollar, en principio, relés o relevadores electromecánicos, ¿no? Cuya actuación era a través de discos magnéticos o bobinas magnéticas que desplazaban o hacían girar un mecanismo y ese mecanismo se calibraba en tiempo y en magnitud y hacía que se produzca la actuación, ¿no? Lo- y así poco a poco siguió desarrollándose los sistemas de protección, ¿no? El primer paso de los electromecánicos hacia adelante fueron acá yo le puse de estado sólido, pero hay uno que fue antes, que son los analógicos, los dispositivos analógicos. Fue un paso intermedio antes de los relevadores de estado sólido, ¿no? Los estados sólidos son los que ya usaban microprocesadores, ¿no? Y luego, últimamente, bueno, no tan recientemente, pero cada vez más se utilizan
relés de protección multifunción con microprocesadores. Prácticamente hoy en día los relés de protección, aunque sean aquí, se hayan iniciado hace muchos años, prácticamente son computadoras industriales o computadoras de uso industrial, computadoras desarrolladas específicamente para cumplir la función de protección. ¿Y por qué digo computadoras? Porque tienen los componentes muy parecidos, ¿no? CPU, memorias y un software. Todo eso integrado en una computadora de uso industrial que vendría a ser un relé de protección. Y claro, desde luego con algunas funciones desarrolladas de mejor forma que una computadora cualquiera. Por ejemplo, la confiabilidad de los dispositivos, los componentes. Una computadora podría aceptarse que falle o podría aceptarse que se cuelgue, vamos a decir, como comúnmente se dice cuando falla el software de la computadora. Pero en un relé no puede aceptarse eso, no puede suceder. Por lo tanto, es una tecnología mucho más confiable principalmente, ¿no? Y multifunción, pues porque ya no simplemente solo una función, sino varias funciones dentro del relé, de un solo relé, ¿no? Enseguida vamos a hablar, o ya lo hicimos en la primera clase, sobre las funciones, ¿no? Los relés de protección o las funciones de los relés de protección se definen a través de un código. Es un código ANSI, lo vamos a mencionar con más detalle más adelante, pero lo comentamos en la principal clase. Hay una norma que define exactamente cuáles son los códigos o la numeración de esa protección para, de forma resumida, decir, por ejemplo, que es la protección de sobrecorriente, la protección de sobrevoltaje o la protección de desbalanceo o la protección de potencia inversa o la protección de sobrecorriente direccional, ¿no? Cada una de esas funciones tiene un código y bueno, eso ya lo veremos con más detalle hacia adelante. Pero en esta hace muchos años se solía entrar en el detalle en la materia de cómo funcionaban, por ejemplo, un relevador electromecánico. De hecho, bueno, hasta hace unos 10 años o quizás menos, la materia explicaba el principio de funcionamiento de un relé de sobrecorriente desde el punto de vista electromecánico, cómo ese disco giraba, es prácticamente como un medidor de energía que por efecto de una bobina activada por una magnitud de corriente que excedía un cierto valor, giraba la bobina, giraba el disco y ese disco movía un gatillo y ese gatillo determinaba la actuación de la protección. Pero hoy ya no tiene sentido entrar en esa explicación de funcionamiento porque ya prácticamente no hay ningún relé de protección que sea electromecánico. Así que ya el relé, como decía, es una computadora, lo que tiene es un algoritmo que procesa esa señal de corriente, la compara a través de un software con un valor precalibrado o preestablecido que se llama ajuste de protección y en función de la diferencia en magnitud actúa ya sea instantáneamente o de manera temporizada. Bien, ¿cuáles son los objetivos del sistema de protección? Ya lo hemos venido un poco mencionando, pero lo más importante es proteger a las personas y luego a los equipos, ¿no? Reducir la influencia de la falla sobre los componentes del sistema eléctrico potente, es decir, mientras más selectivo sea, eso quiere decir el concepto de selectividad, mientras más selectiva sea la protección, menos componentes serán desconectados para aislar la falla, ¿no? Y por eso tendremos protecciones altamente selectivas y protecciones no tan selectivas, ¿no? El otro objetivo es cubrir ininterrumpidamente el sistema eléctrico de potencia el 100% del tiempo. O sea, cubrir es básicamente, podemos decir,
proteger, es lo mismo, ¿no? Proteger todo el tiempo el sistema eléctrico potencial, el 100% del tiempo. No habrá ningún momento en el que el sistema eléctrico no esté protegido, no esté monitoreado, supervisado por un relé de protección. Detectar oportunamente. Entonces acá es actuar lo más rápido posible, ¿no? Detectar oportunamente las condiciones de falla. Y para eso tiene que tener un monitoreo continuo de las variables, ¿no? Ya mencionamos algunas de ellas, dijimos el voltaje, dijimos la potencia, la frecuencia y introduciremos algunas más. La corriente es otro de los parámetros o variables críticas y la impedancia. Básicamente, estos son los parámetros más críticos o esenciales que se monitorean. Los relés de protección de una forma u otra, están constantemente midiendo corriente, voltaje, frecuencia, impedancia y potencia, ¿no? Los más relevantes son corriente, voltaje, frecuencia e impedancia. La potencia se puede deducir a través de la medición de corriente y voltaje, ¿no? Así que los más importantes son corriente, voltaje, frecuencia e impedancia. El más común o el mínimo de todos es la corriente. Es básicamente la protección más básica que debe tener cualquier componente del sistema eléctrico de potencia. Una protección de sobrecorriente. Habrá otras que podrían reemplazar de manera más efectiva, pero si no se tiene esas otras, al menos debería haber una corriente, una protección de sobrecorriente, ¿no? Y bueno, y acá un poquito, un poco más simplificado el mismo esquema para que no se nos olvide. El relé de protección, ¿no? De forma esquemática lo que hace es medir, medir el parámetro, alguno de estos, corriente, voltaje, frecuencia, impedancia, se mide, luego se procesa internamente y se compara. Se compara. Un relé de protección compara principalmente un valor límite, que suele llamarse umbral o puede llamarse también ajuste, ¿no? Entonces, mide y compara todo el tiempo. Tan pronto como este valor medido excede ese límite o ese umbral, entonces el relé comienza a contar un tiempo. No siempre, pues porque habrá eh, funciones de protección que son instantáneas, pero en la mayoría de los casos, con excepción de las instantáneas, sí implica un retardo, una demora, ¿no? Y entonces el conjunto de el umbral más el tiempo se le denomina ajuste. Cuando hablamos de un ajuste de relé, tenemos que hablar siempre de ese parámetro, de esos dos parámetros. Un valor límite, un umbral y el tiempo asociado para que actúe. Veremos más adelante que hay varias formas de definir el tiempo. Uno puede ser el instantáneo, quiere decir que no tiene un tiempo intencional, pero no es instantáneo en la realidad, pues porque el procesamiento de la señal internamente lleva un tiempo. Y además de eso, la actuación y la apertura del interruptor también implica un tiempo, ¿no? La apertura de un interruptor en alta tensión está en el orden de entre 50 y 80 milisegundos, es lo que demora en abrir un interruptor, entre 50 y 80 milisegundos, digamos, ¿no? Entonces no es instantáneo porque ya el solo hecho de abrir el interruptor determina que son 50, o sea, se necesitan 50 milisegundos como mínimo. Y en 50 milisegundos, eh, ustedes saben que ha sucedido más de un ciclo de una onda de tensión o de una onda de corriente cuyo periodo es 20 milisegundos en el caso de Bolivia, que la frecuencia es 50 Hz, ¿verdad? Bien. Entonces,
recuerden, es importante tener en mente que cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos. Y acá indirectamente hemos hablado de qué implica un ajuste, ¿no? Un ajuste de la protección. Recuerden que si se interrumpe la clase por el tiempo que tengo en Zoom, a los 5 minutos de interrumpido nos volveremos a conectar. Entonces, tengan en mente eso tan pronto como se desconecte la clase, ¿ok? Bien, sigamos. La función es un poco relacionado al objetivo, sino que acá entramos un poco más de detalle. La función es desconectar, ¿no? Para desconectar tiene que medirse, ¿no? Por eso, pero desconectar, ¿no? Desconectar de servicio todo componente que sufre una falla. Esa es la función. ¿Para qué? Bueno, en principio para proteger, ya lo dijimos en el objetivo, pero además de esta función de desconectar, lo comentamos en la primera clase, otra función crítica, no tanto claro como la desconexión, pero igual de importante es proveer información. Un relé debe proveer información sobre la ubicación y el tipo de falla. Si el relé no nos dice, primero debe identificarse, es decir, desconectó un componente y debemos saber cuál fue la causa de desconexión. No es, la causa directa no es la actuación de la protección. Siempre debemos tener en mente que la causa, ese es el mecanismo a través del cual se desconectó, pero la causa es la causa que produjo o que llevó a que el relé de protección actúe. Entonces, cuando identificamos una causa, no es suficiente decir actuó el relé de sobrecorriente. No, lo que necesitamos saber es por qué todo el relé de sobrecorriente. Y igual de importante es tener en mente y decir siempre o analizar siempre si la causa que llevó a que actúe fue adecuada, ¿no? Y eso lo podemos analizar a través de la información de ubicación y tipo de falla. Una falla en un sistema eléctrico de potencia, pues implica una condición anormal. Nunca fallará bajo una condición normal, al menos el sistema eléctrico de potencia. Sí puede fallar el relé. Por ejemplo, el relé podría actuar ante una condición normal por un error del propio relé, pero eso no sería una falla en el sistema eléctrico, ¿no? Sino sería una falla de operación del relé. Entonces, una falla en el sistema eléctrico es una condición anormal que altera su funcionamiento, generalmente asociado a, lo más común, un cortocircuito, la pérdida de aislamiento, un contacto involuntario entre conductores o tierra que al mismo tiempo implica un cortocircuito y que al final lo que representa es que interrumpe la continuidad, ¿no? Ahora, al menos interrumpe la continuidad de la operación de ese componente fallado, no necesariamente del suministro, ¿no? Porque podría desconectarse un generador en un sistema interconectado nacional, se desconecta un generador, pero esa desconexión puede no implicar ninguna desconexión de suministro, porque hay tantos generadores que si se desconecta uno, los demás pueden cumplir temporalmente o cubrir temporalmente la función que estaba o proporcionando ese elemento desconectado, igual que una línea o un transformador, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las características claves que debemos tener siempre en mente en el caso de una falla? Genera corrientes o voltajes muy elevados y rápidos. Entonces tenemos que estar atentos a que una falla implica un incremento de corriente o de voltaje mucho más grandes de los normales. También puede suceder que, por ejemplo, en el caso de voltaje principalmente, que también puede producir una caída, y esa es la que preferimos acá. También puede producir una caída brusca de tensión o de frecuencia, ¿no? Una falla puede producir una caída brusca de tensión o frecuencia. Acá, la frecuencia, generar una elevada frecuencia en la red
no necesariamente está asociada a la falla, sino al evento posterior a la falla. En cambio, en el caso de una caída de frecuencia, sí está asociada. Por ejemplo, un cortocircuito implica una sobrecorriente, una caída de tensión y en el mismo instante una caída de frecuencia. Otro aspecto importante es que puede dañar equipos si no se despejan rápidamente, ¿no? Y representa un riesgo para la seguridad de personas y la estabilidad del sistema, ¿no? Una falla podría desencadenar una falla, una inestabilidad tal que produzca, por ejemplo, desconexión o el blackout de toda una zona, de toda una ciudad, ¿no? Si no es despejada de manera oportuna, la falla podría tener consecuencias en la estabilidad y por lo tanto desconectar, por ejemplo, toda una ciudad, ¿no? Entonces, no toda perturbación, sin embargo, es una falla, ¿no? No toda perturbación es una falla. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Podría ser una desconexión de un generador por una mala actuación, ¿no? De una protección o por un error operativo. Eso no es una falla, pero igual sigue siendo una perturbación. Una sobrecarga prolongada, por ejemplo, puede ser una condición anormal, pero no es una falla hasta que supera cierto límite. ¿Qué quiere decir eso? De repente, la demanda eléctrica es excedida temporalmente y el transformador entra en un proceso de sobrecarga, un transformador. Pero esa sobrecarga, si bien es anormal, no necesariamente es una falla. Lo será solo cuando esa sobrecarga ya llega a dañar o antes de dañar es detectada por el sistema de protección y actúa, ¿no? Bien, estamos otra vez hablando de las fallas, la importancia, vamos a ver acá según el tipo y muchas otras clasificaciones, es importante conocer o clasificar las fallas para entender qué fenómeno estamos protegiendo, ¿no? Entonces, según la cantidad de fases involucradas en la falla, estas podrían ser simétricas o asimétricas. Esta es la clasificación más básica de una falla. Será simétrica o balanceada, ¿no? Cuando involucra las tres fases por igual, es decir, un cortocircuito trifásico, por ejemplo, estamos hablando de una falla simétrica o balanceada, ¿no? Y como implica las tres fases, es decir, que fallen las tres fases al mismo tiempo, pues también son las menos frecuentes, ¿no? Representan un menor porcentaje de casos reales. Menos del 5% de las fallas en un sistema interconectado, un sistema eléctrico de potencia, son trifásicas. Es muy poco común, pero, pero tienen el mayor impacto. Es decir, si se presentara un cortocircuito trifásico, las condiciones que afectan, es mucho más crítico que si fuera monofásico, como vamos a ver acá. Entonces, una falla trifásica implica las tres fases, ¿no? Un cortocircuito entre sí, con o sin, puede ser con o sin conexión a tierra, ¿no? Y la otra es una falla asimétrica o desbalanceada, que involucra una o dos fases, ¿no? Y en este caso, estas son las más comunes, principalmente la monofásica, la de una falla. Una fase a tierra, ¿no? La que sería falla monofásica a tierra. Esas fallas, las desbalanceadas o las asimétricas, representan el 90% de las causas, ¿no? ¿Cuál es la falla asimétrica más común? ¿O cuál es la falla monofásica a tierra más común? ¿Alguien se anima a comentar? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál podría ser la falla monofásica a tierra más común que enfrenta un sistema eléctrico de potencia? Inge, puede ser tal vez uno como yo me imagino que recientemente ha pasado, ayer he visto de que ha habido por la nevada, eh, se han derrumbado, bueno, se han caído postes y también árboles. Tal vez pueda ser una falla esa, la caída de árboles. Sí, está bien. Sin embargo, está bien, o sea, es
una causa, ¿no? Esa es una causa, es decir, por efecto de una tormenta de nieve, afecta a uno de los conductores o al poste y se cae. Ser la caída, en este caso, de una línea, ¿no? La causa más, la caída de un conductor o de una línea a consecuencia de una nevada, como la que sucedió estos últimos días, ¿no? Esa puede ser una causa, pero ¿a alguien se le ocurre alguna otra más común todavía que esa? Un rayo, ¿no, Inge? Exacto. Esa es la más común de todas, un rayo. ¿Y cómo es el mecanismo cuál es el mecanismo a través del cual el rayo produce una falla? El rayo, que es una descarga atmosférica, puede impactar o no en el conductor. Recuerden que no es necesario que impacte en el conductor para que produzca una falla. Eso lo han debido ver en líneas de transmisión. El conductor, o sea, la descarga atmosférica puede no impactar en el conductor de fase, puede impactar en el conductor hilo de guarda o inclusive puede impactar en la proximidad de una línea de transmisión y producir la falla. ¿Cómo se llama la falla? En ese caso, las fallas, cómo se clasifican? Si impacta en el conductor de fase, se llamará una descarga directa. Y si no impacta en el conductor de fase, pues se llamará indirecta, ¿no? Y dependerá en ambos casos dependerá de la magnitud para que produzca una falla. ¿Y qué tiene que producir eso? Tiene que producir una sobretensión, ¿no? Una descarga atmosférica es un impacto de un rayo en la proximidad o en la propia línea. Y eso debe producir una sobretensión. Y esa sobretensión lo que produce al final es una falla de aislamiento. Y cuando se produce la falla de aislamiento es que se produce la conexión de una de las fases hacia tierra, ¿no? Una descarga atmosférica también puede producir una falla bifásica a tierra. Y también podría producir una falla bifásica simplemente sin tierra. Inclusive podría suceder que pueda producir una falla trifásica. Probablemente no sea instantánea, pero al mismo tiempo las tres fases, pero sí podría producir eh, una falla trifásica. Si es un impacto de gran magnitud, sí podría producir que fallen las tres fases, el aislamiento de las tres fases falla, ¿no? Bien, pero esa es la cosa más frecuente. La mayoría de las fallas en el sistema eléctrico de potencia, en el sistema interconectado nacional, son a consecuencia de las descargas atmosféricas. Eh, lo veremos cuando entremos al capítulo específico de protección de líneas. Hablaremos un poco más de detalle de eso, pero esa es la mayor parte de las causas. Ahora, también, también no son las únicas fallas asimétricas. También puede suceder en un generador o en un transformador una falla de aislamiento y en las fallas de aislamiento en los generadores y transformadores, también la más frecuente es desbalanceada, o es decir, es monofásica, no es trifásica. ¿Y eso qué quiere decir? Que en una bobina, por ejemplo, en un generador, en una bobina podría producirse en principio una falla de aislamiento, ya sea por antigüedad, por desgaste o por falta de mantenimiento se produce o por una, inclusive puede suceder por producto de una descarga atmosférica que no ha sido adecuadamente drenada a tierra antes de que alcance al generador o al transformador y eso podría producir también la falla de aislamiento del transformador. Por ejemplo, una falla común, felizmente no tanto, pero igual es relativamente común,
En el caso de los transformadores de alta tensión, es decir, los transformadores de potencia, por ejemplo, que son para distribución, los de reductores o los de elevación, que son en una subestación de generación, puede suceder que una descarga atmosférica caída en la línea de transmisión viaje hacia el transformador, y si el pararrayo asociado a esa fase no está adecuadamente dimensionado o inclusive es excedido en su capacidad, podría producir que explote una de las fases, es decir, explote un bushing, por ejemplo, de alta tensión, o que internamente en el transformador se produzca una falla de aislamiento. Esa también ha sucedido varias veces. Hace un par de años sucedió algo de ese tipo en Cochabamba, en un transformador que produjo el blackout de toda la ciudad de Cochabamba. Y en Kobe también tuvimos el 2012, fue el último evento, también igual, una descarga atmosférica en la línea de transmisión, kilómetros de alejada de la central, produjo una falla en un transformador, porque la descarga atmosférica se manifiesta como una onda viajera, solo que es una onda de altísima energía y por eso puede producir la falla, ¿no? Bueno, entonces esos son los tipos más importantes o más comunes. También se puede clasificar la falla según su duración. Una falla puede ser una falla transitoria o una falla permanente. Por ejemplo, los rayos o las descargas atmosféricas es el ejemplo típico de una falla transitoria, ¿no? Una falla es transitoria cuando el fenómeno que produce la falla es transitorio. Por ejemplo, la descarga atmosférica. Una descarga es instantánea, dura menos de milisegundos, en algunos casos microsegundos, y desaparece, ¿no? Pero esa falla, aunque sea transitoria, en algunos casos puede suceder que dañe el equipo del sistema eléctrico de potencia, ¿no? Y en otros casos no. De hecho, la mayoría de las descargas atmosféricas, felizmente, no producen una falla como tal. Mejor dicho, no producen un daño en el componente. Sí producen la falla de aislamiento, es decir, el rayo o la descarga impacta en el conductor o en el hilo de guarda, y este viaja hasta encontrar un pararrayo. Y ese pararrayo lo que hace es actuar y drenar a tierra la sobretensión. Entonces, ese dispositivo de protección está diseñado para que contenga el rayo y lo drene a tierra y no se dañe la línea de transmisión, pero ya ocurrió la sobretensión, ¿no? Y será permanente cuando, por ejemplo, se produzca permanezca tanto tiempo hasta que el elemento de protección lo detecte. Por ejemplo, sería, como estábamos hablando, una descarga atmosférica que no haya sido drenada por el rayo y ésta haya producido una falla de aislamiento a tierra de una cadena de aisladores. Entonces, una falla de la cadena de aisladores produce que la corriente drene a tierra de manera no controlada, como sucede en el pararrayo. Y en ese caso, al no ser controlada, pues produce una sobrecorriente tan alta que se representa como una falla y lleva a la actuación de la protección. Esa sería una falla permanente, que dura lo suficiente como para producir la actuación de la protección, ¿no? Según el origen, las fallas pueden ser, según el origen, internas o externas, ¿no? Será interna, por ejemplo, dentro de un equipo. Cuando tenemos una falla de aislamiento en un transformador, internamente en las bobinas del transformador, esa será una falla interna. Y será externa cuando sucede fuera de ese equipo. Por ejemplo, para la protección, para la protección del transformador, una falla que sucede en la línea de transmisión será una falla externa, ¿no? Porque sucede
fuera del transformador. Para la línea, sí será una falla interna a la línea, pero para el transformador será externa. Entonces dependerá mucho de desde dónde se vea para ver si es para definirla como interna o externa. ¿Ok? Y esto acá la clasifico como según la impedancia, pero también está relacionada con la energía asociada. Pero una falla también puede definirse o clasificarse según la impedancia asociada a ese evento. Por ejemplo, una falla franca, es decir, una conexión directa de dos conductores de fase en una línea de transmisión. Si alguien lanzara un conductor, un alambre, a la línea de transmisión o a la red de distribución y se produce el contacto entre las dos fases, esa sería una falla franca porque habría una baja impedancia, ¿no? Y eso implica una corriente falla muy alta. Y una falla de alta impedancia es, por ejemplo, cuando el camino de la falla no es directo, sino atraviesa algún componente. Por ejemplo, felizmente las descargas atmosféricas que hablábamos acá en las fallas asimétricas, en la mayoría de los casos son fallas de alta impedancia. ¿Por qué? Porque están asociadas a los sistemas de puesta a tierra de las líneas o inclusive a una falla de aislamiento de la cadena de aisladores. Eso normalmente implica una falla de alta impedancia. ¿Cuál es la diferencia de una falla franca y una falla de alta impedancia? Ustedes saben que mientras mayor la impedancia o mayor la resistencia, pues la corriente será menor. Entonces, una falla franca eh, bueno, en general ninguna falla tiene no se la puede clasificar como buena, ¿no? Pero la diferencia o la particularidad de una falla franca es que está asociada a altas corrientes de falla, muy altas corrientes. Eso es altamente destructivo. Sin embargo, al ser muy alta la corriente, también la hace más fácil de detectar, ¿no? Porque la corriente que está de falla, que está circulando, es tan grande que el relé la puede detectar y medir de manera más rápida y más sensible. En cambio, una falla de alta impedancia, al ser una falla de corriente baja, es más difícil de detectar. De hecho, la mayor causa de falta de falsas actuaciones o no actuaciones, en realidad, están producidas por fallas de alta impedancia. Una de las particularidades más especiales de ajuste de protecciones es determinar cómo o qué tan sensible o cuál es la impedancia o cuál es la corriente mínima para que detecte el relé en caso de una falla de alta impedancia. ¿Cuál es la gran desventaja? Una falla de alta impedancia puede no ser vista de manera oportuna por la protección, sino hasta que ya ha producido tanto calor que se ha convertido en una falla franca, ¿no? Por ejemplo, si de repente hay una falla de aislamiento incipiente en una cadena de aisladores, es decir, tenemos una cadena de 10 aisladores que solo está fallando uno y está drenando una corriente superficial, esa corriente de drenado hacia tierra ya es una falla, pero todavía es de alta impedancia, por lo tanto la corriente es baja. Pero si no se la detecta y pasa mucho tiempo, pues ya no será un solo aislador dañado, sino serán 5 y en ese caso se convierte en una falla franca. Entonces, lo malo de una falla de alta impedancia, aunque sea de corriente baja, es que es difícil de ser detectada. Es difícil de ser detectada y medida. Por lo tanto, es difícil de despejarla, de desconectarla. ¿Ok? Bien. Entonces hemos hablado de la clasificación y hemos aprovechado de introducir algunas particularidades, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes y cuáles son los aspectos? Ya estamos anticipando cuáles son los aspectos que hacen eh,
o sí, los aspectos que son importantes en el momento de definir un tipo de protección, ¿no? En función de cómo es la falla, si es simétrica, asimétrica, o balanceada, desbalanceada, si es transitoria, permanente, interna, externa, de alta o baja impedancia, en función de esas características, definiremos cómo será la protección para actuar en contra de esas fallas, ¿no? Y por eso es importante conocer la falla, o por lo menos saber las clasificaciones y qué implica cada una. Otro término o aspecto importante en un sistema de protección, y lo han debido leer en la norma 17 y también en la norma número 30 en las dos lecturas, es la redundancia, ¿no? Eh, ah, ya saben, en la norma 17 y en la 30 se establece que para ciertos niveles de tensión y ciertas características de equipos, debe tenerse el sistema de protección debe tener una redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que debe incorporar elementos o sistemas adicionales que cumplan la misma función. Eso significa redundancia, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una redundancia simple en relé, pues deberá existir otro relé igual que cumpla la misma función o que cumpla una función de respaldo, ¿no? Es decir, cumple la misma función en el sentido que protege al elemento. Por ejemplo, si estamos hablando de un transformador, la protección tendrá redundancia, pero no necesariamente será el equipo idéntico para cumplir la redundancia, sino puede cumplir otra función. Vamos a adelantar un poco, por ejemplo, la protección diferencial, que es una protección eh, que mide una falla interna en todo equipo, en cualquier equipo donde se use la protección diferencial, es una función que mide una falla interna. Esa función no necesita coordinar con otras y es la más selectiva de todas las protecciones, la protección diferencial, porque protege contra fallas internas, ¿no? Fallas internas y en la mayoría de los casos permanentes en la protección diferencial. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que el transformador puede tener un relé diferencial como la protección principal, pero tendrá una redundancia a través de otra función, por ejemplo, una protección de sobrecorriente, ¿no? Ese es un caso de redundancia. La otra forma de redundancia es que se tenga dos relés diferenciales, ¿no? Dos equipos idénticos que, que tengan los mismos ajustes. Y entonces lo que se está haciendo ahí es introducir una redundancia para evitar el caso de que el relé falle, ¿no? Esa es otra forma de redundancia. Y al final, ¿qué es lo que se pretende? Aumentar la confiabilidad. Eso es reducir el riesgo de que una falla no sea despejada. Ese es el principal riesgo de un sistema de protección. Y eso sería una falla de confiabilidad del equipo. Una falla de confiabilidad. Más adelante vamos a ver qué se define, qué se entiende por confiabilidad. Entonces, lo que se busca es reducir el riesgo de que una falla no sea despejada si el relé principal no actúa. Es fundamental en instalaciones críticas, donde una interrupción puede causar grandes pérdidas técnicas, económicas o de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Como la misma norma lo dice, no todos los equipos necesitan protección redundante, ¿no? Solamente los más críticos, ¿no? Y he dicho de otra forma, la redundancia se define en función de la criticidad, por eso acá lo menciono, en función de la criticidad, ¿no? Y obviamente, otra vez acá estamos hablando de un criterio importante que lo mencionamos en la anterior clase, es la economía. No si bien lo ideal sería tener redundancia en todas las protecciones, no siempre es posible porque puede resultar ser costoso, ¿no? Entonces tienen que encontrarse un equilibrio entre costo y beneficio, como en todo, ¿no?
¿Qué tipos de redundancia hay? Acá voy a mencionar algunas, no todas. La redundancia más común y que está en la norma es la redundancia a través de un relé principal y un relé de respaldo. También en la norma menciona dos principales, protección con doble relé principal. Cuando hablamos de un relé principal y uno de respaldo, quiere decir que además de tener dos equipos, las funciones que cumplen ellos son diferentes, ¿no? O están con ajustes diferentes o son diferentes. Por ejemplo, mencionábamos el relé diferencial y el relé de sobrecorriente en el caso de un transformador y en el caso de una línea. En el caso de una línea, el relé principal normalmente suele ser un relé de impedancia y el relé de respaldo de la línea suele ser un relé de sobrecorriente direccional. Entonces, hablamos de dos tipos, ¿no? De principales respaldo o también puede haber dos principales. Por ejemplo, en el caso del transformador podría, si el transformador es muy crítico, entonces se podría tener dos relés diferenciales, ¿no? Cumpliendo o mirando o monitoreando la misma falla. Y si los dos estuvieran exactamente configurados y funcionarían igual, si hubiese una falla en el transformador, deberían actuar los dos y se debería quedar el registro de la actuación de esos dos, ¿no? Normalmente cuando se tiene un relé con una función principal y una función de respaldo, el relé de respaldo actúa con un retardo, es decir, ac- es un ajuste de tiempo eh, retardado intencionalmente para que no actúe al mismo tiempo que el principal, sino como con un tiempo adicional, acá, un tiempo adicional, permitiendo que el relé principal actúe. Por- típicamente podría ser, por ejemplo, en una línea de transmisión se tiene la función, la protección de primera zona, que sería la función principal de la protección de la línea. Zona uno se llama normalmente. Y también hay la protección de zona 2 y la protección de zona 3. Entonces, la zona uno es la que está orientada a un ajuste instantáneo, a un ajuste que proteja exactamente la línea y sin ningún retardo intencional. Y la zona 2 normalmente cubre una impedancia más grande que la propia línea y además tiene un respaldo, tiene un retardo intencional, ¿no? Cuando veamos lo de las líneas, voy a mostrarles un esquemático por ahí de cómo se ajustan las zonas. Pero ya en la lectura de la norma 17 se menciona ese detalle. También puede haber redundancia en canales de comunicación. Decíamos que una de las que la principal función de un relé es obviamente actuar ante una falla, pero una función complementaria es comunicar, informar, reportar del evento, porque si no reporta, si no informa de que ha actuado, en qué tiempo actuó y qué función actuó, pues será difícil interpretar o conocer para el ingeniero que analice la falla cuál fue la causa de la falla, ¿no? Entonces, en algunos casos, los relés de protección también tienen redundancia en comunicación o en control. Y también puede haber redundancia en transformadores de medida, ¿no? Recuerden el esquemático que habíamos mostrado por aquí, acá. Fíjense, una redundancia directa sería tener dos relés, uno al lado del otro, pero usando los mismos instrumentos de medición, los mismos transformadores. Pero, ¿qué pasaría si el CT, por ejemplo, el transformador de corriente, falla? Y entonces, la corriente que miden los dos relés no serviría. Por lo tanto, eh, no actuarían, ¿no? Desde luego, el equipo que falle un transformador de medición es menos probable a que falle un relé de protección. Lo mismo sucede en un interruptor. También podría suceder lo mismo. ¿Qué pasa si
tenemos la falla de un interruptor. ¿Qué pasa si el instrumento o el relé, los instrumentos de medida midieron la sobrecorriente, el relé la comparó y determinó que era más allá del umbral y transcurrido el tiempo de ajuste, decide actuar, es decir, decide abrir el interruptor. Pero justo cuando decide, pues el interruptor no abre y falla el interruptor. Y en ese caso no habrá servido de nada haber medido y haber detectado oportunamente, pues el interruptor no abrió. Y en ese caso, también existen esquemas donde hay la redundancia en el sistema de actuación, es decir, en el interruptor. No necesariamente significa tener dos interruptores en serie, ¿no? Sino puede ser que este interruptor, al detectar la falla, transfiere la falla a otro interruptor que está próximo o está lejano, en el otro extremo de una línea, por ejemplo, para que la actúe en reemplazo de ese, ¿no? Entonces, esa es otra forma de redundancia. Pero el concepto de redundancia es crítico, es bien importante y lo habrán notado en la norma boliviana, también se exige, ¿no? Para cierto nivel de tensión, todas las líneas de transmisión deben tener eh, relés de protección redundantes. Ah, Acá explicamos un poquito más, redundancia, protección de un transformador de potencia. Protección principal, por ejemplo, podría ser la protección diferencial, lo que habíamos hablado hace un momento, que actúa en menos de 100 milisegundos ante una falla interna. Y la protección del respaldo sería un relé de sobrecorriente instalado en el lado de baja tensión, si fuese, por ejemplo, el, eh, el- si fuera un transformador de distribución. Y este podría tener un retardo de 500 milisegundos, es decir, un tiempo suficiente para dejar que el relé principal actúe. Y si ya realmente no actúa y la falla permanece, pues recién actúa este. Si falla el relé diferencial, digamos por saturación de CTs, problema de cableado o error de configuración o falla en el ajuste del relé o una falla propiamente en el relé diferencial, pues el relé de sobrecorriente actúa y despeja la falla desde otro punto, actuando sobre otro interruptor o probablemente hasta sobre el mismo interruptor. Y esta es una especie de configuración escalonada. Eso es básicamente este tipo de redundancia, escalonada. Es decir, hay una protección detrás de otra, actuando como el respaldo de la principal para actuar en caso de una falla. Bien, hasta ahí algunas de las características, bueno, características o funciones eh, importantes, definir la función, el objetivo de la protección, clasificar las fallas y introducir el concepto de redundancia. Para luego vamos a entrar a 5 criterios críticos que definen, bueno, 5 en este caso, a mente economía, que no está necesariamente relacionado con la funcionalidad del relé de protección, aunque sí está relacionado con la decisión de poder tener o no un relé de respaldo, por ejemplo. Desde el punto de vista técnico, los conceptos más importantes serían la rapidez, la selectividad, la sensibilidad, la confiabilidad y simplicidad. Esos son criterios de diseño, ¿no? Un sistema de protección no debe actuar solo por detectar una falla. Debe hacerlo bien, rápido, de forma controlada y confiable. Eso es lo que buscan estos criterios, ¿no? Debe actuar cuando realmente se lo necesita. Debe hacerlo de forma rápida y controlada. Y siempre debe hacerlo, siempre debe actuar. O sea, eso es confiable. De manera resumida, la rapidez que busca minimizar el daño. Mientras más rápido, menor daño, que evita que la falla se propague. Si no actúa a tiempo, la falla en un generador podría determinar el destrozo completo del generador. En cambio, si actúa rápido, lo detecta rápido, el generador podría ser reparable, ¿no?
Lo mismo sucede en un transformador. Si una falla incipiente de aislación interna no se detecta de manera rápida, esta podría producir la explosión del transformador y por lo tanto el destrozo total. Selectividad. ¿Qué busca? Aislar solo lo necesario. La selectividad, básicamente como se define, como está definido, es selectivo, o sea, debe ser capaz de aislar solo lo necesario, ¿no? ¿Qué evita? Que haya cortes innecesarios. Es decir, si el relé puede actuar solo cuando es necesario sobre el equipo que es necesario, pues evitará un corte innecesario. Ejemplo típico de selectividad es la coordinación de protecciones, ¿no? Es decir, que no sea necesario que actúe la protección del respaldo, sino actúe solo la principal. En ese caso, la principal ha sido suficientemente selectiva. Sensibilidad, ese es el otro factor crítico. Detectar desde fallas leves. Hablábamos hace un momento, fallas de alta impedancia, pues la función que debe evitar o que debe detectar eso es la sensibilidad. Un relé debe ser suficientemente sensible para detectar una falla leve antes de que ésta se extienda, ¿no? Y que evita, pues, que haya fallas sin detectar, es decir, como la que mencionábamos hace un momento, que cuando hay una falla de un aislador en una cadena de aisladores, el relé sea suficientemente sensible para detectar eso, ¿no? Y justamente acá un relé de tierra sensible, es el ejemplo típico. Confiabilidad. La confiabilidad está relacionada a qué tan confiable sea el equipo. Debe actuar solo cuando realmente se lo necesita. Es una actuación correcta. ¿Y qué evita? Pues que no actúe cuando no debe. Disparos falsos o fallas sin despejar. Es decir, un relé podría actuar cuando no es necesario o no actuar cuando es necesario. Esa es una falla de confiabilidad. Simplicidad. Esta normalmente o en algunos casos no se la suele incluir en esta lista porque parece obvia, pero es importante que el sistema de protección sea simple, la configuración sea simple, no solo porque el sistema deba operar automáticamente, sino también porque el ingeniero que la va a configurar, el ingeniero que va a hacer el mantenimiento, para él debe ser simple, sencillo entenderla, porque mientras más complejo sea el esquema, también es más posible de que no funcione, ¿no? Si uno implementa un sistema de protección muy complejo, pues también podría llevar a que por la complejidad no opere o no actúe, porque ha introducido un error. Eso se refiere a la simplicidad. Y bueno, la economía, que no es necesariamente un criterio técnico, sí es importante porque una protección debe ser a costo razonable, ¿no? ¿Qué debemos evitar? Gastos excesivos sin beneficio técnico. ¿No? Por ejemplo, inversión según criticidad. Dependiendo del tipo de carga, el equipo que queremos proteger, pues deberemos definir si vale o no la pena poner un sistema de protección. Eh, Recuerden, si se vuelve a cortar, tenemos una interrupción más y para el último periodo. Y aquí desarrollamos un poquitito ya lo que más o menos hemos anticipado. Rapidez, la protección debe actuar en el menor tiempo posible o en el tiempo ajustado, ¿no? No siempre es cero, ¿no? Sino es en el menor tiempo posible, no mayor al tiempo intencionalmente definido, ¿no? Una falla eléctrica genera altísima corriente en milisegundos. Entonces, cada segundo que pasa sin actuar aumenta el riesgo de daño térmico. Bueno, acá debería decir cada milisegundo que pasa sin actuar aumenta el riesgo de daño térmico. Aquí le vamos a corregir. Cada milisegundo que pasa sin actuar aumenta el riesgo de daño térmico o mecánico. En sistemas interconectados, una falla no despejada puede propagar inestabilidad. Ya lo mencionábamos. Vamos a ver algunos de los reportes de falla de algún evento y veremos que, por ejemplo, la falla que les comentaba en la anterior clase que sucedió en España o que sucedió en Chile el año pasado,
llevó a propagar la inestabilidad, es decir, la falla se extendió más allá de solo la zona que falló, ¿no? Una protección de sobrecorriente que actúa en un segundo puede evitar la destrucción de un transformador. Si tarda 3 o 4 segundos, puede quedar inutilizable. Acá un segundo, la verdad está un poquito alto, lo puse, porque normalmente si se trata de un cortocircuito, debería ser menos de 100 milisegundos. Pero era más que todo para esquematizar. La rapidez debe balancearse con la selectividad. Esto es bien importante. A ver, ¿qué quiere decir? No por mucho más rápido va a ser necesariamente más selectivo. Es decir, por ejemplo, si está midiendo la magnitud de una corriente, pero no lo mide bien, no me interesa que sea al ser muy rápido puede cometer el error de no ser selectivo. Entonces la rapidez debe balancearse con la selectividad para no actuar antes que otras protecciones, ¿no? O actuar cuando no se necesita que actúe. Entonces, hay una relación de compromiso entre la velocidad o la rapidez con la que actúa y la selectividad. Y veamos aquí la selectividad. Entonces dijimos que la selectividad es aquella característica por la cual la protección debe operar solo cuando le corresponde, no cuando no le toca, es decir, aislar únicamente el tramo de red afectado que está siendo protegido por ese dispositivo, sin afectar a zonas sanas. A eso se refiere, sin afectar zonas sanas, sin desconectar equipos sanos, desconectar solamente lo dañado. Garantiza continuidad. La selectividad garantiza continuidad del servicio en las áreas no afectadas, es decir, no tiene por qué desconectarse el alimentador continuo si éste no tuvo la falla. Por ejemplo, cuando tenemos una subestación de distribución y tiene 4 alimentadores, y falla en un alimentador, si la protección de ese alimentador no ha sido suficientemente selectivo, entonces la protección del transformador operó antes que la protección del alimentador, y al actuar la protección del transformador, pues desconectó los 5 alimentadores y no solamente el que estaba fallado, ¿no? Ese sería un ejemplo crítico. Relación con rapidez, ya lo mencionamos hace un momento, a veces para lograr selectividad hay que permitir cierto retraso. ¿Qué quiere decir? Es decir, si queremos que realmente sea selectivo, pues debemos aceptar que se demore un poquito más y que se asegure que evidentemente la actuación va a ser sobre el equipo dañado, o el equipo que tiene la falla, ¿no? Sensibilidad. ¿No? La capacidad de la protección para detectar fallas de baja magnitud, es decir, debe ser lo suficientemente sensible como para medirlas, ¿no? No importa qué tan cerca o qué tan lejano esté la falla, en el caso de una línea de transmisión, el relé deberá ser suficientemente sensible. Algunas fallas, por ejemplo las fallas a tierra, lo mencionamos hace un momento, implican altas impedancias. Y estas no generan grandes corrientes, pero son igual de peligrosas.
Y por favor, me confirman que ya estén viendo. Sí, que sí se ve. Gracias. Continuemos entonces. Estábamos en la sensibilidad. Sí. Bueno, decíamos antes de que se corte, la sensibilidad es aquella función que permite determinar o medir aquella característica de la protección que permite eh, medir o detectar hasta las corrientes de menor magnitud, ¿no? Fallas de baja magnitud. Debe ser capaz de detectar hasta aquellas fallas más es, eh, imperceptibles, ¿no? ¿Y cuál es la justificación? Pues algunas fallas, como la falla de alta impedancia, no generan grandes corrientes, pero son igual de peligrosas y eso es lo que debe responder. Y el sistema no es sensible, si el sistema no es sensible, podría no detectar ciertas fallas reales y hacer que recién las detecten cuando ya el daño sea mayor. La sensibilidad debe evitar disparos por condiciones no críticas. Esa es la otra particularidad. Es decir, puede ser sensible, pero el riesgo de que sea muy sensible es de que pueda también actuar cuando es una condición normal. Por ejemplo, el arranque de motores, ¿no? O el proceso de energización de un transformador. Recuerdo que en la primera clase hablamos de este caso. ¿Qué sucede? ¿Qué fenómeno sucede cuando energizamos un transformador de alta potencia? O cuando arrancamos un motor con arranque directo. ¿Quién puede comentar sobre eso? ¿Qué fenómeno sucede que no es una falla, ¿no? El arco. Una sobrecorriente, ingeniero. Correcto, una sobrecorriente. No, no se produce un arco porque no hay una falla eh, de aislamiento. Recuerden, ¿no? El arco se produce cuando hay una falla de aislamiento y una fase eh, tiene contacto a través del medio aislante con tierra o con otra fase. Ahí se produce un arco. En este caso estamos hablando de una condición normal. La condición normal que debe evitar disparar, fíjense que debe ser suficientemente sensible, pero no tanto como para actuar cuando no se debe. A eso me refiero. Y el arranque de un motor implica una sobrecorriente, pero una sobrecorriente que no implica un daño sobre el motor, sino una sobrecorriente que puede ser detectada como una falla, pero que no es una falla, ¿no? Y lo mismo pasará con el caso de un transformador. ¿Y cuál sería el caso? ¿Cuál sería la corriente en el caso de cuál sería el fenómeno en el caso de un transformador de potencia? ¿Quién puede comentar un poco de eso? ¿O qué se llama el fenómeno que sucede cuando energizamos un transformador de potencia, inclusive cuando lo energizamos en vacío? ¿Qué fenómeno sucede? Recuerden que un transformador de potencia o cualquier transformador tiene dos tipos de pérdidas, ¿no? Una pérdida en vacío y una pérdida en conducción. Y esa pérdida en vacío se produce ¿por qué fenómeno? ¿Qué corriente es la que produce la pérdida en vacío? ¿A través de qué elemento del transformador sucede esa pérdida en vacío? Recuerden que al estar en vacío no está circulando realmente una corriente activa, al menos, ¿Y, ¿no? y que la corriente de magnetización puede ser? Exactamente, eso es, la corriente de magnetización. Y la corriente de magnetización eh, o la magnetización de un transformador implica una corriente de magnetización que produce un fenómeno que se llama
y en inglés se llama inrush, que es una energización, ¿no? Y esa corriente puede verse como una falla, pero no es una falla porque solamente estamos energizando y es más, estamos energizando en vacío. Entonces, si la protección es sensible, pero no es capaz de diferenciar que eso es una energización normal, entonces actuará cuando no debe. ¿Qué armónico produce la corriente de energización? ¿Qué tipo de armónico? ¿Quién recuerda? Tercer armónico, ingeniero. Hemos hablado de tercer armónico otra vez, pero creo que no es tercer armónico, es segundo armónico. Es una corriente de segundo armónico. Por lo tanto, el relé de protección debe ser capaz de filtrar los segundos armónicos para que así la corriente de segundo armónico, que es la que se incrementa en una energización, pueda ser filtrada y no sea interpretada como una falla. ¿Ok? Esa es la particular. Está bien, tiene que ser suficientemente sensible, pero ser capaz de diferenciar cuándo es esa corriente medida alta, es normal o no es normal, ¿no? En el caso de un arranque de motor, eso no es necesariamente con una corriente una variación de corriente armónica, porque en un arranque no hay segunda ni tercer armónico, es directamente la primera armónica. Y lo que se hace es dibujar la curva de arranque del motor y hacer que el relé, ante esa curva de arranque, no actúe la protección, ¿no? Confiabilidad, ya lo mencionamos. Justificación técnica, una falla no despejada puede destruir equipos. Entonces, un disparo innecesario, es decir, un falso positivo, puede sacar el servicio unas horas sin motivo, pero lo propio sucede al revés, ¿no? La protección debe actuar cuando realmente corresponde y no actuar cuando no corresponde. Ese es el concepto de confiabilidad. Debe ser confiable. Confiable para actuar cuando debe y no actuar cuando no debe, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, una protección diferencial que se dispara es lo que hace un momento hablábamos, ¿no? Una protección diferencial que se dispara sin motivo puede generar una desconexión de una línea sin que haya falla, afectando a miles de usuarios, ¿no? Eso sería una protección no confiable porque actuó cuando no debe, ¿no? Simplicidad es la que mencionamos hace un momento, que en algunos casos se suele no incluir, pero a mí me gusta mencionarla porque no por mucha complejidad, por mucha mezcla de funciones, por un diseño que parezca demasiado volumen de funciones y algoritmos, va a ser mejor. Muchas veces el tener más implica menos en el caso de una actuación, porque puede ser tan complejo que no sea sencillo, que no sea simple de entender, simple de mantener y por lo tanto introduce puntos de falla, ¿no? Un sistema complejo, sistemas complejos son más difíciles de mantener y de diagnosticar. La simplicidad favorece la robustez y reduce errores, principalmente errores humanos, ¿no? Ejemplo, una protección de transformador puede diseñarse con una lógica compleja, combinada de temperatura, corriente diferencial y presión, pero si se puede proteger adecuadamente con una lógica direccional simple y un sensor de temperatura confiable, es mejor que llenarlo de protecciones, pero que no sean confiables, ¿no? Eso se refiere. Y bueno, la economía, ¿no? Que si bien no es un criterio técnico, nunca podemos dejar de tenerlo en la vida, tenerlo en mente. La protección debe cumplir su función con el menor costo posible, sin comprometer las otras características esenciales, ¿no? No es viable proteger cada componente con un sistema redundante de alta gama, ¿no? Decía hace un momento, no podemos poner
doble relé, doble CT, doble interruptor en cualquier sentido, ¿no? En cualquier equipo, pues deberemos priorizar, ¿no? Y eso es priorizar, ¿por qué? Porque cualquier sistema de protección implica una inversión, implica un costo, ¿no? Entonces, un alimentador urbano puede justificarse con relés digitales y comunicaciones, pero un alimentador rural de bajo consumo podría protegerse con fusibles y relés de sobrecorriente simple. Este es un buen ejemplo, ¿no? Si yo tengo un alimentador que va hasta la zona de hospitales en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces está bien que se justifique colocar relés digitales, comunicación, redundancia, etcétera. Pero si tengo un alimentador rural que tiene un consumo muy bajo y que la afectación no es tan crítica, entonces podría protegerse. De hecho, se protege solo con fusibles y relés de sobrecorriente simple. En la mayoría, en muchos casos es solo con fusibles y en algunos casos con algún reconectador. Pero no sucede así en una ciudad, ¿no? Donde además podría haber ascensores o edificios, ¿no? Es, pues es en función de la criticidad, ¿no? La protección debe ser proporcional al valor del activo protegido y al impacto de falla, ¿no? Es decir, no vamos a poner otra vez relés de última generación o complejos o muy costosos en cualquier tipo de instalación, ¿verdad? Ese sería el último criterio. Y acá, antes de pasar a otro, era lo que les había adelantado. Vamos a, un concepto que muchas veces o que más de una vez vamos a conversar y vamos a tocar en clase. ¿A qué se define zona de protección? ¿No? Todo relé, todo relé tiene una zona de protección. En algunos casos se denomina zona uno, en otros zona uno, zona 2, o simplemente cuál es la zona de protección. ¿Cuál es la zona de protección de un relé diferencial? La zona de protección de un relé diferencial es el equipo interno. ¿Por qué? Porque es una protección interna. Y acá hay un aspecto importante. Las zonas se definen entre los transformadores de corriente. Es decir, básicamente acá, por ejemplo, estamos hablando de una línea de transmisión, un interruptor. La zona de este estará definido por el relé, por el CT que está instalado acá y el otro CT que está acá o el CT que está acá donde empieza la otra zona. Y en algunos casos, las zonas implican o deben tener una sobreposición. No en todos, pero se recomienda siempre buscar una sobreposición, es decir, que la zona de una protección siempre se sobreponga con la zona de otra protección. ¿Eso qué implica? Quiere decir que no habrá ninguna zona con riesgo de quedar sin protección. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Las zonas están definidas por los transformadores de corriente, ¿no? Y deben tener una sobreposición ligeramente, bueno, acá lo puse ligeramente, ¿no? Pero lo que se hace en muchos casos puede ser mayor o menor, pero no puede ser ni muy grande ni muy pequeño, porque si es muy grande, por ejemplo, si esta zona vendría hasta aquí, o mejor dicho, al revés, si esto vendría hasta aquí, entonces es, existe una posibilidad de que cuando haya una falla en este lugar, actúe este relé y no este de acá. Entonces la zona de sobreposición debe ser lo suficientemente grande para no dejar ninguna zona sin protección, pero lo suficientemente pequeña para no producir una protección, una actuación inadecuada. De modo que ningún elemento del sistema quede sin cobertura de al menos una protección primaria. Una falla dentro del tramo de sobreposición es la única condición en la que dos protecciones primarias operan simultáneamente. ¿Eso qué implica? Al hacer una sobreposición estamos asumiendo la posibilidad de que exista una zona en la que al producirse una falla,
actúen dos protecciones, ¿no? Es decir, si casualmente falla aquí, entonces, por definición, o es una decisión nuestra haber aceptado que en esa condición pueda actuar la zona uno tanto como la zona 2, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, que ante el riesgo de que quede sin protección, es mejor que exista una posibilidad de que ambas protecciones actúen en ese punto de falla, ¿no? Y esa es otra vez una relación de compromiso, es decir, qué tan importante o crítico es, porque recordemos, ninguna protección es perfecta tampoco, ¿no? Siempre hay un margen de error. Como en todo sistema eléctrico, hay un margen de error también en la protección. Por eso es que hay redundancia y por eso también hay sobreposición de zonas. A lo largo de la clase de toda la materia hablaremos mucho de las zonas de protección, en particular cuando hablamos de protección de líneas de transmisión, pero en general en todas las protecciones existe una zona de protección, ¿no? Y está definida por lo general por los transformadores de corriente. Bien, acá tengo algunos esquemáticos. Vamos a mostrar rápidamente algunos de los principales componentes. Algunos ya los vimos, ¿no? Este es un diagrama unifilar. Esta es la parte del circuito AC, ¿no? En el circuito AC, que es el circuito de alta potencia, que sería la línea de transmisión, por ejemplo, un interruptor. El código del interruptor, ya lo comentamos en la primera clase, es 52. El código 52 es el que define el interruptor. El CT, que mide la corriente, que también puede decirse TC, que es simplemente de la traducción en inglés, y el transformador de voltaje, ¿no? O transformador de potencial también. Acá está como transformador de voltaje, pero también puede ser transformador de potencial. Ambos instrumentos miden, llegan al relé de protección y actúan. Acá está, el trip es la forma de determinar, o el trip es el sinónimo de disparo, ¿no? Y es la forma que normalmente cuando hacemos unidades de protección mencionamos trip o disparo. Y acá estaría el circuito en DC, fíjense que este es en AC y esto es en DC. ¿Por qué es en DC? Porque el circuito de actuación del relé de protección se hace en DC, en corriente continua, ¿no? Y eso está alimentado por un banco de baterías. ¿Y qué es lo que tiene? El relé y el interruptor, ¿no? Y normalmente está asociado a contactos, que serían estos contactos del relé o contactos del interruptor, ¿no? Por ejemplo, acá es el contacto del relé, quiere decir que a medido el relé, este contacto se cierra, ¿no? Y si el interruptor está cerrado, este contacto también estará cerrado, por lo tanto, alimentará a esta bobina 52T, que sería la bobina de trip, ¿no? La bobina de apertura. Y eso hará que el interruptor se abra. Es una de las tantas formas de representar un circuito de potencia, un circuito de lado de alta, de corriente alterna y un circuito de corriente continua. Bien, ahí vamos a quedar hoy. Por favor, anoten a manera de su control de asistencia su nombre para que quede registrado en la conclusión de la clase. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, con toda confianza. Les he mandado también la guía de lectura de la norma 30. He visto que ya todos han presentado su trabajo. En la próxima clase les mandaré igual una última norma, que ya la mencionamos en la primera clase, que es la norma número 11. Y luego de eso ya entraremos a capítulos más específicos de funciones de protección de componentes críticos. El que vamos a empezar es el de la línea de transmisión. Por favor, recuerden entonces escribir su nombre. Los que ya han escrito ya pueden desconectarse y estaremos viéndonos la próxima clase. La próxima clase la tendremos presencial.
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias.